ser bendecida. Vivan en las bendiciones del Señor. La semana pasada aprendimos: ¿qué va a bloquear las bendiciones de Dios? La maldad. Pero, ¿qué pasa con el mal hecho hacia nosotras? Al no resistir al mal y en lugar abrazarla, permitiéndolo aumentar. ¿Estás hablando en serio? Sí, por supuesto, debido a lo que por fin he podido entender, que es para que el mal sea completamente destruido, tiene que aumentar primero. Leer lentamente lo que se dice en el Salmo 92:5. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Dios probó esto más conmovedoramente o efectivamente con la muerte de Jesús en la cruz. El mal hecho a él necesitaba prosperar primero, en la medida y extrema que se hizo, para que el pecado sea destruido para siempre. Lo que esto significa para nosotros, en nuestro viaje de restauración con el Señor, es que tenemos que estar dispuestos a perseverar hasta el fin. Cuando los ataques del enemigo aumentan y maldad contra nosotros florece, y sin tratar de detenerlo. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, pero el que te hiere la mejilla derecha, preséntale la otra a él también. Traducción literal de Young. Pero yo digo, no resistir el mal, pero el que te cubrirá con una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Biblia de Duane Reins. Pero yo os digo que no os resistáis al mal, pero si alguno te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versión de Rey James. Pero yo os digo que tú no resistas el mal, pero al que te hiere en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Rey James Biblia 2000. Pero yo os digo que tú no resistas el mal, pero al que te hiere en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Versión americana de Rey James. Pero yo os digo que vosotros, Rey James, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Traducción de la Biblia de Webster. Pero yo os digo que vosotros no resistáis al mal, pero el que te herirá en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y la razón por la que nos advierte de no resistir el mal es porque Él sabe lo que está destinado a hacer por nosotros. Cuando el pecado aumenta lo suficiente y usted ha elegido simplemente bendecir a la persona o situación, entonces Él será capaz de destruir ese mal para siempre. Aquí en Santiago 1:12 hay más motivación. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y el verso que hemos visto sigue a decir en Mateo 5:39-42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Por lo tanto, este versículo explica que después de no resistir al mal, puede abrazar ese mal por ofreciendo la otra mejilla, caminar 1 milla adicional y dar el abrigo junto con su camisa. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero saber la verdad y dejar de ser una mujer sin sentido que no tiene conocimiento, o una mujer estúpida que no puede entender este principio muy importante. Si yo estoy confiando en el Señor por todo el mal contra mí para parar
entonces tengo que estar lista y dispuesta a no resistirme y mientras esté ocurriendo, quedarme profundamente oculta en él para poder abrazar el mal, al igual que Jesús era capaz de hacerlo. Ahí es cuando el mal será destruido para siempre. Por otro lado, cuando entretenemos un pensamiento equivocado, que permitimos entrar en nuestra mente por lo que hemos escuchado, leído o visto, entonces contemplamos el pecado que dará luz al pecado. El siguiente versículo arroja luz sobre cómo esto empieza pequeño, pero finalmente da a luz a algo que se sentirá como que en realidad está viviendo y respirando en nuestras vidas. Santiago 1, 13, 14 dice: Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este es el verso que me ayudó a entender cómo mi marido, que odiaba el hecho de que su padre era un adúltero y que también amaba a sus hijos tanto, pudo caer en un pecado de adulterio con la magnitud que lo hizo antes de que fuera liberado de ella. La primera vez que leí este versículo, preguntándome quién realmente puede decir que está tentado por Dios, pensando que era un poco ridículo, me llevó a buscar el idioma original. Cuando Santiago escribió este verso, en realidad utilizó una expresión mucho más sutil que es un poco más fácil de creer. Leía algo como: que nadie diga cuando es tentado, he estado tentado indirectamente por Dios. Esto es básicamente lo que pasó después del primer pecado cuando Adán, indirectamente, culpó a Dios diciendo: la mujer que tú me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. A menudo se recurre a este tipo de pensamiento y culpamos cuando somos tentados y luego cedemos a la tentación. Aquí está otra idea que me ayudó con la comprensión de la tentación. Siempre me molestó cuando leí el versículo que dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. No podía imaginar a Jesús siendo tentado por nada, porque yo no entendía el significado real de la tentación, así que busqué a Dios sobre él. El ejemplo que él me reveló fue así. Si yo estaba caminando en una tienda y detrás de un arbusto cercano, un tipo me estaba llamando y diciendo: «Hey, ven aquí, que tengo esta nueva marca de bicicletas que están vendiendo por $100, pero voy a venderla a usted por solo 10». Puedo mirar hacia la voz sin saber lo que estaba diciendo en realidad, pero tan pronto que lo entiendo, yo simplemente sigo caminando o muy probable comienzo a correr. Así que, si yo estaba siendo tentada por el mal, pero nunca estaba contemplando ceder en el pecado, no pensé en mi mente: «Hey, eso es un buen negocio». Quiero decir, ¿quién sabría? Mi hija podría usar una bicicleta nueva para su cumpleaños. Y luego decir: «No, eso sería un error». Eso habría sido entretenido, la tentación, entonces sería pecado. Esto quiere decir que Jesús fue tentado por el diablo, que le pidió cambiar las piedras en pan, que se arrojara por el precipicio y lo adorara a él, pero ni una sola vez se detiene a considerar la idea de hacer nada de esto. Mi opinión sobre ello es que el Espíritu Santo llevó a Jesús por allí, para que Jesús pudiera firmemente decirle al diablo dónde bajar. Y me encanta cómo Él siempre usó la verdad y el poder de la Escritura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para ganar la batalla sobre el enemigo. Por lo tanto, usted y yo podemos también triunfar sobre el enemigo, cada vez que lo llamamos a Él para ayudarnos. Isaías 58:11. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Hasta la próxima semana. Viva en las bendiciones del Señor.
Ahora es momento de hacer su diario.